A continuación, la imagen de este vídeo muestra un secuestro o un encuentro casual. Era un vídeo muy curioso. Al ampliar la foto, pudo verse que la víctima no subió voluntariamente. Si te subes a un coche con alguien que no conoces, lo más probable es que acabes de firmar tu certificado de muerte. Luego, se produce un segundo asesinato muy parecido al primero. Se trataba de una mujer. El asesino había controlado la situación. Estaba en una zona geográfica cercana y el momento del asesinato era parecido. ¿Era un asesino en serie que andaba suelto? Crímenes imperfectos. Captura con el ADN. Cada mañana, Damaris Wynn, una bibliotecaria de 55 años, recorría varios kilómetros en Duncan Park, un parque de 40 hectáreas cerca de su casa en Spartanburg, Carolina del Sur. Cuando estás en pleno centro del parque, tienes la sensación de estar en un gran parque nacional. Pero basta con dar unos 10 o 15 pasos en cualquier dirección desde el centro para ver alguna casa. O sea que no es un lugar aislado, en absoluto. Una mañana, sin embargo, la mujer no regresó. Horas después, un empleado municipal encontró su cuerpo entre la maleza del parque, a menos de 90 metros de su casa. Estaba desnuda, con el cordón de su Walkman alrededor del cuello. Todavía llevaba sus joyas, algo más importante para mí profesionalmente que cualquier otro hecho. Porque entonces sabes que no la han matado para robarle. Eso. Toda la ropa de Damaris había desaparecido. ¿Se la habría llevado el asesino como trofeo? El escenario del crimen era una pesadilla. Una pesadilla forense para nosotros, porque llovía mares y la hondonada donde se encontraba el cuerpo había empezado a inundarse. La autopsia reveló que Damaris había sido violada. La causa de la muerte era estrangulación manual, pero el asesino parecía haber intentado utilizar el cordón de sus auriculares. ¿Por qué enrollarle el cordón alrededor del cuello si la has estrangulado con las manos? Su Walkman había desaparecido. Pensamos que lo más probable era que el culpable se hubiera llevado el Walkman. Habíamos buscado por todo el parque para intentar localizar su Walkman y su ropa, pero no encontramos nada. La gente se preguntaba cómo puede pasar algo así en nuestra comunidad. El de Damaris, James, dijo que estaba en casa cuando ella salió para su paseo matutino. Era un sábado y no tenía que ir a trabajar. Al ver que no regresaba, dijo haber salido en su coche para buscarla por toda la zona. Estaba seguro de encontrar a su mujer al doblar la esquina, de que se habría hecho daño en el tobillo o en la pierna. Pero también dijo que al no encontrarla enseguida, tuvo la intuición de que le había pasado algo grave. Sin embargo, la policía encontró algo sospechoso en el hogar del matrimonio. Era el Walkman de Damaris. El Walkman violeta todavía estaba en su casa y a ella la hemos encontrado con los cordones del mismo color alrededor del cuello. Nos pareció muy interesante. Confrontado con esta evidencia, James Wynn ofreció una explicación que a los investigadores les pareció difícil de creer. Afirmó que Damaris tenía 2 Walkman y se brindó a someterse a la prueba del polígrafo para demostrar su inocencia. No superó la prueba. Y luego James hizo algo todavía más sospechoso. Hizo incinerar el cuerpo de su esposa en contra de los deseos de su familia. Su familia no quería que Damaris fuera incinerada. Además, si el marido no lo había hecho, ¿por qué quiso incinerar el cadáver? Así ya no puede exhumarse ni investigarse de nuevo. Parecía ser un motivo muy obvio. La policía estaba convencida de que James Wynn era el responsable del asesinato, hasta que compararon su ADN con las muestras biológicas de la violación de su esposa. Recibimos una primera muestra para su análisis. No coincidía con las extremidades del cadáver. En cuanto quedó descartado como sospechoso, la gente empezó a preguntarse si había cometido el asesinato perfecto o si había sido otra persona. El perfil del ADN del culpable también se cotejó en la base de datos de ADN nacional, CODIS. No hubo coincidencias. Por tanto, eso indicaba que el culpable no había cometido ningún delito anterior que justificara el registro de su ADN. Al parecer, la policía estaba ante un asesinato al azar. El tipo de asesinato más difícil de resolver.
Duncan Park es un punto de referencia en Spartanburg. Desde 1926, las familias acuden al parque para sus ratos de ocio y para ir de picnic, por lo que es un lugar muy poco propicio para un brutal asesinato. No es un lugar donde esperarías que se cometiera un acto violento. Por tanto, la curiosa localización del cadáver tenía por fuerza que suscitar muchas preguntas. Los investigadores descubrieron que el día en que Damaris había sido asesinada, 4 jardineros habían estado cortando árboles. Solicitaron una muestra del ADN de todos ellos, al igual que de cada varón que vivía cerca del parque o trabajaba con Damaris. Analizamos el ADN de unas 25 personas. Intentamos seleccionar a los que podían estar y analizáramos. Tampoco entonces se encontró coincidencia alguna. 5 meses más tarde, se produjo un asesinato parecido en la localidad de Reidville, a 25 kilómetros de allí. Era básicamente igual. Había algunas diferencias, pero en ambos casos se trataba de una mujer. Y ambas habían sido asesinadas a primera hora de la mañana. Rhonda Ward, de 32 años, había entrado con su coche en el aparcamiento del supermercado donde trabajaba. Era temprano por la mañana, y Rhonda estaba encargada de abrir la tienda. Rhonda era el tipo de persona que se presentaba a las 6:30, media hora antes de abrir. Las cámaras de seguridad grabaron a un hombre que se le acercó y entabló conversación con ella. Veías a un tipo andando por la acera, luego cortaba a través del aparcamiento y se le acercaba mientras ella estaba al lado de la puerta. Parecían conocerse. Subieron al coche de Rhonda y se marcharon. Era algo muy insólito en Rhonda. Nunca se comportaría así, y por eso enseguida me pareció sospechoso. 36 horas más tarde, el cuerpo desnudo de Rhonda apareció en un huerto de manzanos a unos 25 kilómetros del supermercado. La habían matado a puñaladas y la habían violado. Pero gracias al frío, el proceso de descomposición no había empezado y teníamos mucho material. La sangre debajo del cuerpo indicaba que Rhonda había sido asesinada en el mismo lugar donde se encontró el cadáver. Y al igual que en el asesinato de Damaris Wynn, el asesino se había llevado la ropa de la víctima. Cuando la noticia del asesinato de Rhonda se hizo pública, un testigo se puso en contacto con la policía. Dijo que la mañana en que Rhonda había desaparecido, había pasado con su coche cerca del huerto de manzanos. Vio un coche blanco aparcado en el arcén de la carretera, con 2 personas que andaban hacia el huerto. Dijo que una de ellas parecía ser la víctima, y la otra era un hombre negro pero de piel poco oscura. Entonces no le pareció que pasara nada raro. Estoy seguro de que ya había estado allí antes, conocía la zona, quizá lo tuviera todo planeado. La policía dio por supuesto que el asesino también había robado el coche de Rhonda. Por suerte, tras hablar con la empresa de automóviles Nissan, los investigadores descubrieron que la empresa podía ayudarles en su investigación. La empresa podía impedir que el coche arrancara si no se pagaban las mensualidades. Y como Rhonda había muerto, faltaba una mensualidad. No sé exactamente cómo lo hacían. A través de un satélite, no lo sé. Pero sí sé que el coche ya no podía arrancar. Al parecer, la táctica funcionó. La policía encontró el coche abandonado de Rhonda a 5 kilómetros del escenario del crimen. Alguien, probablemente el asesino, lo había incendiado, seguramente para destruir posibles pruebas forenses. Nadie pega fuego a un coche porque no arranca, a menos que quiera ocultar algo. Para que estuvieran alerta e informaran de cualquier hombre que intentara vender una radio de un coche Nissan. Los empleados del supermercado que visionaron los vídeos de seguridad dijeron que el hombre se parecía a Chester Donovan, un hombre con quien Rhonda había salido. La relación que había tenido con Rhonda era más que una simple amistad. Chester Donovan, de 32 años, era pedagogo en la escuela donde iban los hijos de Rhonda. La policía descubrió que había sido detenido por violencia doméstica. Donovan negó tener nada que ver con el asesinato y aceptó someterse a la prueba del polígrafo. No superó la prueba. Le tienes identificado, no supera la prueba del polígrafo. Conocía a Rhonda Ward y tenía antecedentes de violencia. Por lo tanto, la investigación se centró obviamente en él. La testigo que declaró haber visto a Rhonda Ward andando en dirección del huerto con un hombre tuvo que identificarle en una rueda de reconocimiento fotográfico. Le enseñamos la foto de 6 personas y ella señaló la de Chester. Chester Donovan salía con Rhonda en aquella época, pero tenía una coartada. Estaba trabajando en el momento en que Rhonda Ward había sido secuestrada. Tenía una coartada más sólida que yo aquella mañana. No podría decir dónde estaba yo ese día a las 7 de la mañana, excepto mi mujer. En cambio, él tenía 5 testigos.
Pero a pesar de su coartada, los investigadores le sometieron a una prueba del ADN. Y descubrieron que su ADN no coincidía con el de las muestras vaginales extraídas al cadáver. Sin embargo, la prueba aportó otra información importante. El ADN del asesino de Rhonda coincidía con el del asesino de Damaris Wynn. No sé si alguno de nosotros se lo esperaba en serio. Bueno, algunos lo esperaban, pero otros decían que sería verdaderamente un golpe de suerte si coincidían. Los investigadores sabían que el hombre que aparecía con Rhonda Ward en el vídeo de seguridad era su asesino. 2 cámaras de vigilancia habían captado el incidente, pero en ambos casos la imagen era demasiado oscura y borrosa. Por lo tanto, los investigadores de Spartanburg se dirigieron al servicio secreto, cuyo laboratorio cuenta con la tecnología más puntera para el tratamiento de la imagen. Ya sé que casi todo el mundo nos asocia con la protección del presidente, pero el servicio secreto fue creado para hacer cumplir la ley. De hecho, el servicio secreto estaba trabajando con una tecnología que podría ponerse a prueba con este caso. Fue una coincidencia increíble que nos llegara justo entonces este caso para trabajar con él. El servicio secreto descubrió que las cámaras de vigilancia del aparcamiento estaban desenfocadas. Para corregirlo, regresaron al aparcamiento, colocaron un rayo de luz a través de un panel en el lugar donde había estado el coche de Rhonda y Un solo punto de luz representa un solo punto en el archivo de la imagen. Por lo tanto, en una cámara enfocada, la fuente formaría un círculo redondo. En una cámara desenfocada se grabaría una imagen distorsionada de este círculo. Y es ese archivo el que se emplea para importarlo al software, en un intento para enfocar la imagen. Esta cámara estaba desenfocada, la calidad de la imagen era muy deficiente, pero al limpiar y clarificar ciertos elementos del vídeo, pudimos identificar algunas de las acciones que se grabaron y tener una idea del desarrollo de los acontecimientos. Las imágenes mejoradas revelaron que algo distinto había sucedido entre Rhonda y su asaltante, algo que los investigadores no habían visto hasta entonces. Ella se sienta en el asiento del conductor y él tiene que dar la vuelta al coche pasando por delante. Cuando sube al coche, hace un ligero gesto con la mano. El hombre se había inclinado desde el asiento del copiloto para insertar las llaves en el contacto. Debía haberle arrebatado las llaves fuera del campo de visión de la cámara, cuando Rhonda había salido del coche. Hay algo que tengo muy claro como mujer. No dejes nunca que dé un paso más. Si te subes a un coche con alguien que no conoces, estás dando un paso más. Y lo más probable es que estés firmando tu certificado de muerte. A pesar de haber mejorado el vídeo, las imágenes siguen siendo demasiado borrosas para identificar al sospechoso. En este caso, la cámara estaba demasiado lejos del lugar del crimen para poder distinguir claramente las caras. La tecnología había proporcionado algunas respuestas, pero los investigadores seguían estando muy lejos de encontrar al asesino. Cinco meses y 25 kilómetros separaban los asesinatos de Damaris Wynn y Rhonda Ward. Los investigadores tenían el ADN del asesino, pero ninguna otra pista sobre su identidad. Su ADN no constaba en ninguna de las bases de datos nacionales o estatales. En nuestro estado, todos los convictos de un crimen violento tienen el ADN registrado en nuestra base de datos. La policía les obliga siempre a dar una muestra de su ADN. Esta normativa era vigente desde 2002, de manera que o bien el asesino no había sido condenado nunca por un delito, o lo había sido, pero antes de ese año. Mientras buscaban en sus archivos algún asesinato parecido a los dos que tenían entre manos, los investigadores obtuvieron un interesante dato. Les avisaron de que un ciudadano local había intentado comprar cocaína a cambio de una radio de un automóvil Nissan. Un dato significativo. Cuando encontraron el coche de Rhonda, faltaba la radio. Se hacía llamar Snow. Identificaron como un tal Frederick Evans. Evans vivía cerca del lugar de trabajo de Rhonda, donde se grabó el vídeo de vigilancia. Y no era un desconocido para la policía. Era un hombre malo, y lo digo yo, que he conocido a la gente más baja. Pero lo curioso de Frederick Evans era que no te asustaba su aspecto. Frederick Evans, un cocinero de 35 años, divorciado y con una hija de 13 años, había estado en la cárcel por violación y robo antes del año 2002.
Ese no era más que el último de una serie de delitos que había cometido desde su adolescencia. Había protagonizado un asalto a mano armada con intento de homicidio cuando había cortado la garganta de un hombre con un cúter. Y un robo y violación en el que había robado el bolso y pegado un puñetazo a una mujer. Evans negó tener nada que ver con los dos asesinatos. La policía decidió tenderle una trampa y le dijeron que habían enseñado el vídeo de seguridad a su madre. Dijo, ¿se lo ha enseñado a mi madre? Y le contesté, claro. ¿Y qué ha dicho? Sabe muy bien lo que ha dicho, señor Evans. Le ha identificado. Evans cayó en la trampa y cambió su versión de los hechos. Dijo que habían mantenido relaciones sexuales consentidas, que las cosas se pusieron feas y que ella había intentado clavarle una navaja y que él se defendió clavándosela a ella. No serviría ni como argumento de una película mala. Era absurdo. Los investigadores obtuvieron el ADN de Evans y el resultado de las pruebas no dejó lugar a dudas. Su ADN coincidía con las muestras vaginales de Rhonda Ward. También coincidía con las del caso Damaris Wynn. Los amigos de Frederick Evans contaron a la policía que Evans dormía en un banco del Parque Duncan la mañana del asesinato de Damaris. En opinión de la fiscalía, Evans había raptado a la mujer, la había arrastrado hasta el bosque, la había violado y luego la había estrangulado hasta morir. Primero con sus auriculares y luego con sus manos. Por algún motivo poco claro, Evans cogió entonces la ropa de Damaris y su Walkman, probablemente como trofeo, pero en cambio, no le quitó las joyas. En el caso de Rhonda, la versión de la fiscalía era que Evans atravesaba el aparcamiento del supermercado cuando vio a Rhonda Ward acercándose a la puerta del supermercado para abrir. Según el vídeo de seguridad, le arrebató las llaves, la amenazó seguramente con violencia y le dijo que Evans le obligó entonces a conducir hasta un lugar desierto cerca de allí. Fue entonces cuando la testigo había visto a ambos andando hacia el huerto de los manzanos. Y como en el caso de Damaris, Evans violó a Rhonda, la asesinó y le quitó toda la ropa. Días más tarde, Evans no pudo arrancar el coche, porque Nissan había desactivado el mecanismo. Entonces, prendió fuego al coche, no sin antes llevarse su radio, que permitiría detenerle. Bueno, es que no es así. No es lo que parece. Entonces, dígame qué pasó. Siempre hay dos versiones. Cuénteme la suya. No puedo, no tengo suficiente tiempo para empezar a explicarle. ¿Cómo y por qué asesinó a Rhonda Ward y a Damaris? No pienso responder. Un año después de los crímenes, Frederick Evans compareció ante un tribunal por múltiples cargos que incluían asesinato y secuestro. Tienen todo el derecho de saber el impacto que la muerte de Rhonda Ward ha tenido en su familia y sus amigos. Tienen todo el derecho de saber quién es Frederick Antonio Evans. Y que durante 20 años ha cogido lo que ha querido, cuando ha querido. Evans no testificó en su propia defensa. ¿Sabes cómo se llaman los acusados que no testifican en su propio juicio? Se llaman reclusos. No le desearía a nadie ese tipo de experiencia. Consume tu tiempo, tus emociones. Te rompe el corazón. Evans fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. De haber estudiado el comportamiento de Frederick Evans, era obvio que seguía un patrón de conducta. Hoy en día, la pena capital solo se aplica si la acusación cuenta con pruebas forenses muy sólidas. Son la única manera de conseguir que alguien sea declarado culpable. Mucho más que los testimonios de los testigos oculares o cualquier otro elemento crucial en otros tiempos. Si no puedes demostrarlo científicamente, no ganarás el caso.
Crímenes imperfectos.